Si tú me preguntas cuánto duró el Imperio Español, yo te contesto que nada más y nada menos que 4 siglos de la historia. Pero además te haré una pregunta. ¿Sabes que el Imperio Español ha sido uno de los más grandes que han existido? Llegó a alcanzar la cifra de 20 millones de kilómetros cuadrados de extensión, en los que vivían unos 60 millones de personas. Impresionante, ¿verdad? Soy Mercedes de la Cierva, licenciada en Historia y cofundadora de Dissendo, una empresa desde la que nos dedicamos a difundir la historia. Y este es uno de nuestros canales para hacerlo, un canal al que te invito a que te suscribas y así nos ayudes a crecer y poder seguir haciendo contenido de historia. Dicho esto, y como ya te habrás imaginado, hoy vamos a hablar del Imperio Español. A lo largo de la historia ha habido muchos imperios. En los tiempos de la historia antigua irrumpieron los más célebres, el de Alejandro Magno, el imperio de los persas. Impresionante fue también el de Gengis Khan y, por supuesto, el imperio romano, cuya huella aún perdura. Con el andar del tiempo se fue conformando uno de los imperios más fascinantes y asombrosos jamás conocido, el Imperio Español. Así se llama al conjunto de los territorios en Europa, América, Asia, Oceanía y África que permanecieron bajo el control de la corona española entre los siglos XVI y XIX. ¿Pero cómo empezó todo? Vayamos un poco antes, al siglo XV. En ese momento, en el territorio de la península ibérica, ocurre un acontecimiento que será decisivo para la historia de España. Se trata de una celebración, una boda, la de Fernando, heredero de la corona de Aragón, con Isabel, heredera de la corona de Castilla. Por fin, el territorio de la península, que durante toda la Edad Media había sido un mosaico de reinos y condados, enfrentados entre ellos y enfrentados a su vez a los árabes, va a conocer un periodo de estabilidad dirigido por unos monarcas fuertes, poderosos y capaces de llevar adelante una serie de acciones audaces que sentarán las bases de un Estado moderno. Y en ese reinado, sin duda, hay una fecha clave, seguramente la más importante de nuestra historia y que conoces bien, 1492. Ese año, el Reino de Granada, último reducto del dominio de los árabes en la península, se incorporó a la corona de Castilla y un 12 de octubre de ese mismo año, Cristóbal Colón y los hombres que formaban parte de su expedición desembarcaron en un lugar del Caribe al que los indígenas llamaban Guaraní y al que los recién llegados se refirieron como San Salvador. Un nuevo continente se muestra a los ojos de Europa. Durante el reinado de los reyes católicos, además, continuó la expansión de sus reinos en el Mediterráneo y se ganaron también importantes plazas en el norte de África. Los reyes católicos diseñaron una complicada política matrimonial, casando a sus hijos con poderosos monarcas. En muchos casos las cosas no salieron como lo habían planeado y finalmente, por una combinación de matrimonios dinásticos y muertes prematuras, todo recayó en manos de su nieto, el hijo mayor de su hija Juana y de su marido, el conocido como Felipe el Hermoso. Entra en la historia Carlos I y lo hace a lo grande, pues recibe una herencia patrimonial impresionante. De su padre, Felipe, recibió los Países Bajos, que incluían Luxemburgo, Brabante, Flandes, Holanda, Zelanda, el Franco Condado y el derecho al Ducado de Borgoña. De sus abuelos, los reyes católicos, obtiene el derecho a reclamar el trono de Castilla y sus posesiones en América y la corona de Aragón, que incluía Sicilia, Cerdeña, Nápoles y algunas plazas del norte de África. De su abuelo, el emperador Maximiliano, recibe las posesiones de los Habsburgo en Austria, Tirol y algunas zonas del sur de Alemania y la posibilidad de obtener el título de emperador del Sacro Imperio, cosa que ocurrió. Precisamente el año en que Carlos conseguía la corona imperial, Magallanes iniciaba su viaje alrededor del mundo. Uno de los hombres que iban en aquella expedición, Juan Sebastián Elcano, terminaría la hazaña. Se completó la primera circunnavegación, una gesta que cambió el mundo de entonces. Más o menos a la vez, un extremeño, Hernán Cortés, se ponía en marcha en Veracruz para la conquista de México, el imperio de los aztecas. Unos años antes, Vasco Núñez de Balboa había descubierto desde la tierra el Océano Pacífico y otro extremeño, Francisco Pizarro, llegó a tierras peruanas y se enfrentó al imperio de los incas. Dos nuevos territorios se agregaron a la corona, México y Perú. Y es así como se va conformando un imperio ultramarino
gigantesco que había que gobernar desde el otro lado del mundo, para lo que se creó un consejo específico, el Consejo de Indias. En América, el territorio se dividió en virreinatos, al frente de los cuales había un virrey, una especie de alter ego del mismo rey que gobernaba aquellos territorios en su nombre. Carlos V tuvo numerosos enemigos. Uno de ellos era otro poderoso imperio, el de los turcos otomanos, que constantemente amenazaban con expandirse por Europa. A ellos les dedicó mucho tiempo el emperador, a ellos y a otro de sus enemigos, Francia, que le daba mucho la lata. Pero el emperador tuvo otro enemigo, quizás el más inesperado de todos. Se trataba de un fraile agustino, iluminado y rebelde, que allá por el año 1517 irrumpe en la historia de Europa con sus 95 tesis, con las que se declaró la Reforma, es decir, la herejía, pronto llamada protestante. Aquello acabó en una época conocida como las guerras de religión. Ligas católicas se enfrentan a ligas protestantes. Un buen día, Carlos I tomó una decisión, lo dejó y abdicó. El monarca más poderoso de Europa decidió dejar el trono y entonces dividió su imperio. Los territorios alemanes pasaron a manos de su hermano Fernando, también de la rama de los Habsburgo, pero de la rama de Alemania, y el resto se lo daba a su hijo mayor, Felipe. Felipe II recibió un enorme legado patrimonial, un montón de reinos heredados para gobernar, reinos muy diferentes entre sí, con distintos fueros, distintas lenguas, distintas costumbres, pero con un fuerte vínculo de unión: la religión católica. Felipe II heredó los reinos de su padre, sí, pero también a sus enemigos. El protestantismo había llegado a los Países Bajos y Felipe II no podía tolerarlo. Estamos asistiendo a la rebelión de los Países Bajos, una guerra de religión que tiempo después acabaría con la independencia de la corona española de las provincias del norte. Durante el reinado de Felipe II el imperio siguió agrandándose. Ocurrió, por ejemplo, cuando el rey de Portugal murió sin descendencia y nuestro rey prudente tomó una decisión: incorporar Portugal a su colección de reinos. Dicho y hecho, Portugal se incorporó a la corona de España y Felipe II se convirtió en rey de Portugal. Al parecer, fue entonces cuando se acuñó aquello de que en el Imperio español no se ponía el sol. Además, durante su reinado se conquistó la Florida y las islas del Extremo Oriente, que por él fueron llamadas Filipinas. Un excepcional navegante, Miguel López de Legazpi, llegó a la isla de Cebú, recorrió las islas del archipiélago y fundó su capital en Manila. Asia entraba en el imperio. Felipe II, el constructor del Palacio del Escorial, escogió precisamente ese sitio para morir exhausto y enfermo. Su reinado había durado medio siglo. Después de Felipe II entramos en el periodo conocido como el de los Austrias menores, llamados así por oposición a sus predecesores. Es el tiempo de Felipe III, Felipe IV y Carlos II. Los dos primeros hicieron algo increíble: cedieron las funciones de gobierno a un válido. A Felipe IV, a quien llamaban en su tiempo el Grande, el genial Quevedo lo comparó con un agujero. Le llaman el Grande en el sentido del agujero, que cuanta más tierra le quitan, más grande es. Y es que será precisamente en este reinado, en el de Felipe IV, cuando el Imperio español empieza a dar muestras de languidecer. Un sinfín de sublevaciones estallaron bajo su reinado, dirigido por el valido, el conde duque de Olivares. Se sublevó Cataluña y también Portugal, quien acabó independizándose de España. Las sublevaciones estallaron también en Andalucía, en Aragón, en Sicilia y en Nápoles. En este tiempo estaba en marcha la Guerra de los 30 años, un conflicto que, como era costumbre en la época, tuvo su origen en una causa religiosa. España se vio arrastrada a la guerra, que terminó en 1640 con la Paz de Westfalia. En virtud de uno de los tratados de esa paz, España reconocía la independencia de Holanda. Cuando muere Felipe IV, le sucede su hijo, Carlos, que solo tiene 4 años de edad. Era un niño enfermizo y retrasado en su desarrollo, incapacitado para gobernar y también para engendrar hijos. Así que, cuando murió sin descendencia, se armó un lío muy gordo. ¿Quién iba a sucederle? ¿Quién iba a heredar el todavía impresionante Imperio español? La corona de España era un caramelito y 2 candidatos se postulan para obtenerla. Uno, el nieto del todopoderoso rey Sol, Felipe d'Anjou. El otro,
el archiduque Carlos, de la rama de los Austres alemanes. Ambos se van a enfrentar en la guerra de sucesión por la corona española, una guerra que implicó prácticamente a toda Europa. El resultado fue que el candidato francés acaba ocupando el trono de España. Una nueva dinastía, la de los Borbones, se sienta en el trono del Imperio español. El Tratado de Utrecht selló la paz y el reconocimiento de Felipe V como rey legítimo, pero trajo otras consecuencias para el imperio. España perdió los Países Bajos, Nápoles, Cerdeña, Milán, Sicilia, Menorca y Gibraltar. Las posesiones en América permanecen. Y así dejamos la historia moderna y damos paso a otra etapa. Estamos a principios del siglo XIX. En España ha habido una guerra de independencia contra Francia. Napoleón había invadido el país y situó en el trono a su hermano José I. No vamos a profundizar ahora en este episodio porque tienes un vídeo enterito dedicado a ello, pero el caso es que la guerra de independencia provocó un vacío de poder en los virreinatos americanos y en muchos lugares saltó la chispa de la independencia que ya no se apagaría. Una vez que terminó la guerra, Fernando VII es liberado y regresa triunfalmente a España, donde entonces le llamaban el deseado. Será bajo su reinado cuando América nos diga adiós. En 1809, cuando España estaba en plena guerra de independencia contra el invasor francés, en América se producen varios movimientos de criollos que se rebelan, desde México hasta Argentina y Chile. Se inicia así un proceso que culminará en la célebre batalla de Ayacucho, en la que el ejército de Simón Bolívar derrota al virrey de Perú. A partir de entonces, América vuela sola. Aparecen nuevos países a los que España tardará aún un tiempo en reconocer. Pero aún quedaba un reducto del que fuera el gran imperio. En el año 1898, Cuba, Puerto Rico y Filipinas estaban aún bajo la corona española. Eran un recuerdo del imperio. Pero será en ese año de 1898 cuando estos lugares se despiden para siempre del Reino de España. Por cierto, a este episodio también hemos dedicado un vídeo, por si te interesa verlo. Y fue así como el que fuera un imperio fabuloso languideció y terminó. No es la primera vez que eso ha pasado en la historia, ¿verdad? El Imperio español acabó, pero sus lazos, especialmente con América, no. La Constitución de Cádiz nos hermanó. Hablamos el mismo idioma, nada menos que la lengua de Cervantes. Compartimos tradiciones, apellidos, tenemos una cultura común. Y no deberíamos consentir que un puñado de políticos oportunistas traten de enfrentarnos, porque la historia de España no se entiende sin la historia de América, y viceversa. Y son muchas más las cosas que nos unen de las que nos separan. ¿Estás de acuerdo?